Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 6, conformado por Angie Estacio, Odalis Valencia, Keila Tenorio y mi persona. Definición de estadística descriptiva. Las estadísticas descriptivas son breves coeficientes descriptivos que resumen un conjunto de datos determinados, que puede ser una representación de toda la población o una muestra de una población. Las estadísticas descriptivas se dividen en medidas de tendencia central y medidas de variabilidad, dispersión. Y las medidas de tendencia central incluyen la media, la mediana y la moda, mientras que las medidas de variabilidad incluyen la desviación estándar y la varianza y las variables mínima y la máxima, y la curtosis y la asimetría. La estadística descriptiva resume o describe las características de un conjunto de datos. La estadística descriptiva consta de dos categorías básicas de medidas: medidas de tendencia central y medidas de variable o dispersión. Y las medidas de tendencia central describen el centro de un conjunto de datos, y las medidas de variabilidad o dispersión describen la dispersión de los datos dentro del conjunto. ¿Qué es? La estadística descriptiva, en pocas palabras, ayudan a describir y a comprender las características de un conjunto de datos específicos, ofreciendo breves resúmenes sobre la muestra y las medidas de los datos. Los tipos más reconocidos de estadística descriptiva son las medidas de centro, la media, la mediana y la moda, que se utilizan en casi todos los niveles de matemáticas y estadística. La media o el promedio se calcula sumando todas las cifras del conjunto de datos y la dividiéndolos por el número de cifras del conjunto. Por ejemplo, la suma del siguiente conjunto de datos es 20, 2, 3, 4, 5 y 6, y la media es 4, que es 20 sobre 5. Entonces, la moda de un conjunto de datos es el valor que aparece con más frecuencia, y la mediana es la cifra situada en el centro del conjunto de datos. Es la cifra que separa las cifras más altas de las más bajas dentro de un conjunto de datos. Sin embargo, hay tipos de estadísticas descriptivas menos comunes que siguen siendo muy importantes. Nos preguntamos qué es población. Es el conjunto de edad de todos los individuos u objeto de estudio. En este conjunto, pues estas se toman los que son datos referentes de ciertas características de un grupo de individuos u objetos. Hay una gran variedad de características como la edad y sexo de estudiantes de una escuela, o el número de bombillos defectuosos, o no producidos por una fábrica en un determinado. A veces resulta nada fácil obtener lo que es un total de los individuos o objetos observadores, en especial si son demasiado numerosos. Para la solución de este problema, pues se toma una muestra representativa del conjunto de estudio. Como vemos ahí dentro de la imagen, la muestra sería la población o la cantidad de población que se da a conocer. Bueno, a continuación, ¿qué es muestra? Pues la muestra es la estadística, que es una proporción, un subconjunto que se extrae de una población con el fin de conocer las características de dicha población. La muestra nos permite que es facilitar y simplificar el estudio que se debe realizar. Esta está compuesta por un número más manejable que son seleccionados al azar, y este número tiene que ser representativo a la hora de hacer el estudio. Ya que hemos definido ambos términos, pues vamos a lograr ver lo que son las diferencias que existen entre población y muestra. Aquí tenemos lo que son las poblaciones y la muestra. Como recalqué antes, esta es lo que se da a conocer en una forma estadística mediante la muestra de la población. De esta forma sería. Tipos de variables estadísticas. Tenemos la cualitativa. La variable cualitativa es aquella variable estadística que expresa una cualidad o característica del objeto o individuo en cuestión. Las variables cualitativas no suelen corresponderse con cifras, sin embargo es posible vincularlas con números. Por ejemplo, si estamos estudiando un grupo de personas, estas pueden ser de género masculino, femenino o ninguno de los anteriores. Cada una de estas alternativas se podrían representar con los números 0, 1 y 2 respectivamente.
Tenemos otra de las variables estadísticas que es la cuantitativa. Una variable cuantitativa es aquella variable estadística que, a diferencia de la cualitativa, puede expresar a través de cifras. Por esta razón puede analizarse como métodos estadísticos. Otra forma de entender las variables cuantitativas es como aquellas que pueden ser medibles. Así pues es posible ordenarlas de mayor a menor o viceversa y realizar operaciones matemáticas. Tenemos a continuación la discreta, donde diremos que una variable aleatoria es discreta cuando la función de distribución asociada a ella sea una función discreta. Como sabemos, una variable aleatoria es una función matemática como toda función matemática. Para que arroje resultados debemos tener números sobre la que calculará. Para saber si una función de distribución es discreta debemos prestar atención al tipo de números que están definidos sobre la distribución. Tenemos la variable continua, que diremos que una variable aleatoria es continua siempre y cuando la función de distribución se encuentre asociada a ella sea continua. Una variable aleatoria continua, por tanto, es un tipo de variable aleatoria como variable aleatoria. Es una función matemática que muestra los resultados que experimento aleatoriamente. Ahora bien, la característica que hace que sea continua es precisamente que dentro del intervalo de resultados esta puede tomar cualquier valor. Tenemos la variable ordinal, que una variable ordinal es un tipo de variable estadística de tipo cualitativo que expresa con palabras una cualidad de naturaleza ordenable. Es decir, una variable ordinal es una variable que puede ser ordenada si decimos que una carrera de 100 metros lisos, Andrés quedó primero. O bueno, tenemos el siguiente ejemplo que dice que si decimos que una carrera de 100 metros lisos, Andrés quedó primero, José segundo y Pablo tercero. Esa posición es ordenable, se puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, es decir, de forma descendente o ascendente. Tenemos los tipos de variables estadísticas nominales, donde una variable nominal es un tipo de variable estadística de tipo cualitativo que expresa con nombre una cualidad no necesariamente ordenable. Dentro de las variables estadísticas podemos encontrar por normal general dos grandes tipos, cualitativos y cuantitativos. Así pues, dentro de la variable cualitativa nos encontramos con las nominales, las cuales, aunque se expresan también con un nombre, se diferencian de las ordinales en que no necesariamente llevan un orden. Por ejemplo, decir que Juan tiene los ojos verdes es el caso de una variable nominal. Si tuviéramos una población, ¿cómo podríamos ordenar los colores? O sea, de mayor a menor, salvo que establezcamos una medida por norma general. No podemos ordenar diferentes colores. Tenemos un ejemplo donde decimos estudiantes de una clase. Ya, bueno, vamos a imaginar que estamos en una clase en la que hay 10 alumnos. Queremos saber cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay para conocer la distribución porcentual. Así pues, tenemos la siguiente tabla. Tenemos los números del 1 al 10 y el sexo, que es hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, 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 mujer, mujer. Hay por tanto 5 hombres y 5 mujeres, lo que significa que la distribución es del 50% hombre y del 50% mujeres. Se trata de una variable nominal porque no podemos ordenarla jerárquicamente. Escalas de mediciones. Tenemos las escalas de mediciones donde están la nominal, ordinal, intervalo y la razón. La nominal dice que los valores representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia, relación de igualdad y desigualdad. No hay orden entre clases. Como ejemplo tenemos el lugar de nacimiento, género y el estado civil. La ordinal dice que mutuamente son excluyentes, de orden lógico, cada categoría es más alta o mejor que la anterior. Como ejemplo tenemos excelente, buena, regular, mala, pésima, nivel de educación. Y tenemos el intervalo como característica que tiene los valores representan magnitudes, establecen orden y distancia, diferencia entre valores y tienen un tamaño constante.
Entre los ejemplos estamos la puntuación en una prueba de matemáticas y la temperatura. La razón como características de clase, de intervalo, el punto cero representa ausencia de la característica. Como ejemplo tenemos la estatura, peso de una persona, distancia, casa, trabajo y número de pacientes atendidos.